Carpintería de Ribera. La carpintería de Ribera en la ría del Eo se remonta al siglo XVI. Estos talleres se dedicaban a la construcción artesanal de embarcaciones y se ubicaban siempre cerca del estuario, para facilitar la botadura de las naves. Muy afamados en Asturias, tuvieron, durante mucho tiempo, la hegemonía del arqueo de la flota mercante en la región. En aquellos astilleros de la ría se construyeron gran variedad de embarcaciones, gabarras que cargaban hasta 20 toneladas, barlotes de pasaje, pataches, balandros, bergantines, goletas y corbetas. La potente actividad marítima del siglo XIX en el entorno de la ría favoreció la demanda de embarcaciones destinadas al transporte de productos locales y extranjeros, y es, a finales de ese siglo, cuando se incrementa la construcción de botes de pesca de mayor tamaño. Los talleres eran de carácter familiar, donde el padre de familia era el maestro carpintero, que transmitía sus conocimientos a sus hijos, los oficiales del taller, y a sus nietos, los aprendices. Este oficio requería el manejo de herramientas pesadas y largas jornadas, prácticamente a la intemperie en un ambiente húmedo que favorecía la aparición de enfermedades articulares y bronquiales. Hasta bien entrado el siglo XX, las instalaciones se caracterizaban por su sencillez. Apenas un cobertizo con suelo de tierra, techo de madera y en muchas ocasiones sin paredes laterales. Esta simplicidad permitía adaptarlos fácilmente a las diferentes dimensiones de las embarcaciones que se construían. Las herramientas empleadas eran similares a las de cualquier otro carpintero, y el tiempo de construcción de una embarcación dependía básicamente de su tamaño, del número de operarios del taller y de su cualificación. Así, por ejemplo, 2 maestros carpinteros tardaban 1 mes en construir un bote de vela. Poco a poco, estos tradicionales astilleros que construían con madera fueron desapareciendo, desplazados por los que utilizan acero y, más recientemente, fibra. A unos metros de este punto, en la desembocadura del río Berbesa, se conserva el último astillero de carpintería de Ribera de Asturias, el astillero de Pacho, fundado en 1944 por Marcelino González, Pacho, maestro carpintero formado en los astilleros de Allieira. Si bien, en sus inicios, el astillero se ubicaba en Salías, en 1953 se traslada a su ubicación actual y vive su época de máximo esplendor a comienzos de la década de los 60 del siglo XX, llegando a contar con 9 empleados. Del taller de Pacho salieron infinidad de embarcaciones, muchas de las cuales aún se pueden contemplar en puerto o navegando por la ría. Tal es el caso de los botes artesanales de vela, embarcaciones clásicas de 4,50 a 6 metros de eslora, líneas elegantes y relucientes maderas en las que el dominio de vientos y mareas es todo un arte. Estos botes suelen utilizar vela latina o vela de martillo y constituyen uno de los elementos más característicos de la ría del Eo. Senda costera, Castropol As Figueiras, Ayuntamiento de Castropol, Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Castropol, destino inteligente.